Bueno, segundo intento. Hola de nuevo. Eh, Voy a intentar de nuevo invitar a Andrea. Unos cuantos problemas con el tema de los vivos. De hecho, no podemos salir desde la otra cuenta. Ahí está. Ahora sí. Oh, aleluya. Me estaba poniendo nerviosa ya. Es como que tiene que ser estresante. Si no, no podemos empezar. No, no podemos empezar si no hay estrés. No. Bueno, ahora estamos vos y yo. Así Bien. que, No sé si no se me bueno, movió si no no, se me movió el no. teléfono, así que, Te veo bien igual yo. Te veo y te escucho, que ya es un montón. bueno, A como venimos siempre. Bueno, nada, antes había contado que dije que también tenemos un canal de YouTube ahora, entonces todos estos videos van a quedar ahí subidos para los que quieran verlos con tiempo, con pausa y demás, ya que Instagram no tiene para pausar, entonces está bueno también en YouTube que uno puede ir pausando, le puede meter velocidad, por ejemplo. Bueno, nada, hoy vamos a hablar de la segunda ley, vamos a entrar como en un terreno un poco más profundo, un poco más complejo. Estuvimos hablando la vez pasada de los criterios que nos quedaban de la primera ley, eh, que básicamente hablamos del DHS, de estas características que tiene, que se da a 3 niveles, que es un suceso que es agudo, dramático, que se vive en soledad o con esta sensación de soledad, ¿no? Y bueno, y a partir de eso es en donde el conflicto biológico que empezamos a tener enciende lo que llamamos el programa biológico. Lo que comúnmente se llama enfermedad, lo que todos le vamos a decir enfermedad en la clínica donde se van a ver síntomas y demás. Entonces, en esta segunda ley vamos a entrar a explicar también otras cositas que tienen que ver un poquito con la biología para que se entienda un poco más. Pero bueno, Hammer, a mí me gusta mucho esta segunda ley porque me ha aclarado muchas cosas. Nos habla de cómo es este programa, ¿no? Y básicamente nos dice que tiene dos fases. Una fase que es activa, que sería una fase fría, una fase también se le dice simpático-tónica, ahora vamos a ver un poco qué que es como una fase de estrés donde todo está acelerado y después una fase donde todo eso que sucedió en la fase activa se repara, es una fase caliente, una fase de cansancio. Entonces vamos a ir entrando un poquito en esa cuestión. ¿Y qué es lo que pasa fisiológicamente, no? Nosotros tenemos un ritmo normal, fisiológico, ¿no? Que tiene que ver con fluctuaciones de día y noche, de segregaciones de hormonas y de homeostasis con el medio de acuerdo a si estamos despiertos o si estamos dormidos. Y esas fluctuaciones suceden en el día, hay pequeños picos, pero tiene como una fluctuación normal. Cuando entramos al programa biológico, porque nos sucedió el DHS, el impacto, cuando entramos ahí, se enciende el programa biológico y entramos en lo que se llama fase activa. Salimos de esa normotonía y todo, digamos, todo nuestro organismo se pone a disposición para solucionar, digamos, ese conflicto biológico que tenemos. Como dijimos, los conflictos son biológicos y no emocionales, no es que porque estoy muy triste me voy a enfermar o porque algo no me gusta me voy a enfermar, sino que nuestro organismo lo que va a sentir en ese momento o lo que va a interpretar a nivel inconsciente es que tenemos que sobrevivir. Entonces, para entender un poco cómo actúa como nuestro sistema nervioso, que en este caso básicamente es como poder ver cómo funciona el sistema nervioso autónomo, les vamos a contar un poquito de qué se trata, ¿no? Y bueno, básicamente
el sistema nervioso se divide en dos partes como para poder ser estudiado, ¿no? Y está el sistema nervioso central, que es como todo lo que está dentro de nuestra cabeza, que es el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral, y después la médula espinal, que está rodeada por las vértebras. Eso es lo que se llama sistema nervioso central. De ahí tenemos aferencias que van a formar parte del sistema nervioso periférico, que son los nervios y los ganglios nerviosos. Esos también van a estar, el sistema nervioso periférico va a estar dividido en la parte voluntaria, que es como todo lo que nosotros, qué sé yo, queremos mover la mano, podemos mover la mano, todo lo que tiene nuestra decisión, digamos, y la parte que es involuntaria o autónoma. La parte autónoma es como la que regula todos los ritmos vegetativos, todas las cosas que funcionan solas y nosotros no tenemos que hacer nada, por suerte. Como los latidos del corazón, las secreciones hormonales, los ritmos de esto, de dormir, de que nos dé sueño, de estar más despiertos. Entonces, respirar. es respirar, todas las cosas que se hacen como solitas, ¿no? Los intercambios gaseosos que tenemos. Él regula todo. Si tenemos frío, la temperatura de nuestro cuerpo. Bueno, y el sistema nervioso autónomo, a su vez, también se divide, y esta es como la parte importante de comprender, en sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático tenemos que asimilarlo con toda, o ir mirándolo como con todas estas fases de nos levantamos, empezamos a estar despiertos, estamos atentos, podemos luchar, podemos huir si es necesario, y tiene que ver también con que segregamos determinadas hormonas para estar despiertos durante el día. Entonces son todas las actividades que requieren eso, como de más atención, de lo que hacemos durante el día, básicamente. Y el sistema nervioso parasimpático o vagotónico también se le dice, porque tiene mucha implicancia el nervio vago, es el que regula todas las actividades como de descanso, de sueño, de reparación. Cuando nos vamos a dormir se reparan los órganos, es cuando nuestro cuerpo, digamos, va tomando ese descanso para estar bien al otro día, ¿no? Entonces, en esta explicación que Hammer nos da de lo que es un programa biológico, que él explica que es bifásico, vamos a tener esa fase activa relacionada como con el sistema nervioso autónomo simpático, y esa fase de reparación va a estar relacionada con el sistema nervioso parasimpático o vagotónico. Por eso se escucha mucho esto de que se dice, ¿no? En la medicina germánica se empiezan a utilizar términos, ¿no? De estoy vagotónico, estoy simpático tónico, ¿no? Pero básicamente es eso, es poder entender que el sistema nervioso se divide en central y periférico, y después el periférico en autónomo, el que hace las cosas solo, y en el voluntario, que es el que nosotros podemos comandar, y que ese sistema nervioso autónomo tiene como si fuese una fase más, una función más de estar despiertos, más en estrés, y el vagotónico, el sistema nervioso simpático, parasimpático, perdón, es el del descanso y el del sueño, digamos. Entonces, ¿qué es la fase? A ver ahora si me pones el gráfico. A ver si, a ver se ve bien, a ver. Si me pones la tecnología del está. gráfico. Ahí André armó un muy lindo gráfico donde podemos ver ahí que, por ejemplo, cuando estamos en ritmo normal, que no estamos con un programa activo, tenemos estas curvitas que tienen que ver con los ritmos del día y la noche, y eso va equilibrado. De repente tenemos un suceso, que ahí
está bien marcado como el DHS, este síndrome de Dirkhammer, suceso, impacto que nos deja así que como congelados. Entonces, entramos en esta fase activa. Y en esta fase activa, como habíamos contado antes también la vez pasada, lo podemos ver en los 3 niveles. Aparece el impacto. En el psiquismo lo que vamos a ver es como una aceleración del pensamiento, es como estar todo el tiempo con el pensamiento rumiante, todo el tiempo preocupado, buscando como una solución. Biológicamente en realidad es un poco esto, ese pensamiento obsesivo es poder llegar a una solución. También se Entonces, puede ver como estar en alerta, claro, ¿no? sí, es como salimos como de ese estado normal, así sea de día o de noche. Y la parte del ritmo como vegetativo de este sistema nervioso autónomo entra ahí en simpaticotonía, ya sea de día o de noche, vamos a estar todo el tiempo como en ese estado también de estrés. Entonces hay algunos sucesos que se pueden ver, es que vamos a tener las manos frías, no vamos a poder dormir o nos vamos a despertar a la noche varias veces, se pierde el hambre o se cierra el estómago, podemos tener sudor frío, estar más pálidos. Todo eso sucede como a nivel psíquico y vegetativo, ¿no? Esto de que se activa este sistema nervioso autónomo simpático en fase de estrés. A nivel del cerebro, como les habíamos contado, que esto sucede a los 3 niveles, a nivel del cerebro, se van a ver estos focos de Hammer y se hace una tomografía computada en el lugar, digamos, que corresponde al órgano también que se va a activar, ¿no? Y se van a ver en ese momento como anillos concéntricos y bueno, no es algo normal que en esta fase las personas se hagan una tomografía, puede llegar a ser como un hallazgo como muy extraño en un punto, pero sí el doctor Hammer por eso hizo este gran descubrimiento que esos focos se determinan en ese momento del DHS, del impacto. A nivel de los órganos, lo que va a suceder, que también se van a ver implicados en este programa para sobrevivir, de acuerdo a si esos órganos responden al cerebro antiguo o al cerebro nuevo, va a haber o proliferación celular o reducción celular. Y ahora voy a explicar un poco esto. También, perdón, Sí, ahí sí, si es paleoencéfalo, también va a haber, no paleo, hay también una proliferación de microorganismos que en esa etapa sí. no entran digamos, en acción, pero Uh-huh. sí proliferan para colaborar después en la PCL. Sí, sí. Eso también está regulado por el cerebro. Pero bueno, un poco qué es el paleoencéfalo y el neoencéfalo. Es como una división de, digamos, en la evolución de las especies sobre la Tierra. Hay partes de nuestro cerebro que son funciones como más arcaicas y más antiguas y se les llama, por eso, paleoencéfalo. Los órganos que derivan de ese cerebro antiguo, cuando están en esta fase activa, van a tener reproducción celular, o sea, van a ser más de sí mismos. Esto en respuesta a la necesidad biológica. Recordemos que esas necesidades biológicas pueden ser atrapar un bocado de aire, respirar. Ahora después les vamos a dar igual ejemplos para que esto se entienda un poco mejor. Y en el cerebro nuevo, en esta fase activa, en este estrés, lo que va a suceder es que se van a ulcerar los tejidos o los órganos, ¿no?, correspondientes al neoencéfalo o cerebro nuevo. Todo esto que sucede en esta fase activa, el propósito es la supervivencia inmediata. A veces es difícil poder como comprenderlo o poder, con el tiempo uno puede empezar a observarse y darse cuenta cuando entra en fases activas, teniendo en cuenta estos datos, por ejemplo, del psiquismo que nos empezamos a ver en este pensamiento obsesivo,
A nivel orgánico a veces no hay tanto síntoma en la fase activa, algunas veces sí, pero mayormente no se siente ni tanto dolor ni tantas molestias. Es un momento, además, donde estamos acelerados y no hay tanto dolor o tantas molestias. Una vez pasamos esta fase activa, lo que sucede es un evento que es la solución del conflicto, ¿no? Esto va a depender de cada persona en tiempo. Hay fases activas más largas y fases activas más cortas. A veces los programas duran poco tiempo y a veces son más largos. Hammer le llama conflicto lisis porque sería como la degradación del conflicto. Lisis quiere decir degradación, entonces es conflictólisis, es la degradación del conflicto. Y es en ese momento donde la solución puede ser a veces real, concreta, como salgo de un lugar, escapo, termino, o sea, me corre el león, escapé del león, o puede ser una solución que no nos damos cuenta, que es a nivel inconsciente, donde el organismo ya dijo, bueno, listo, ya volvimos, ya el peligro pasó, ya solucionamos, digamos, ya atrapamos el bocado, aparece este evento en el medio, que es la solución del conflicto y que sí nos va a dar paso a lo que son, lo que en medicina germánica le llamamos postconflictólisis. Entonces, en ese momento, esto que hablábamos en un principio, que tenemos este ritmo simpático-tónico, o sea, que va ahí ya no depende si es de día, de noche, estamos en simpaticotonía, puede ser días, a veces meses. Se soluciona el conflicto, entramos en reparación, lo que se llama postconflictólisis. La característica de esta parte, de esta fase, es que todo el cuerpo lo que va a hacer es como entrar en regeneración de todo ese desgaste que tuvo sobre todo durante toda esta primera fase, ¿no? De todo ese estrés. Entonces vamos a ver en la psiquis, esto que decíamos en los 3 niveles, en la psiquis vamos a sentirnos más tranquilos, más calmos, a nivel vegetativo vamos a recuperar el calor también corporal, va a empezar la fiebre, vamos a recuperar el hambre, va a haber sueño. Durante esta fase es donde nos sentimos muy cansados y tenemos mucho sueño, empiezan los dolores también. Y también en esa fase tenemos inflamación. sí, No te quiero interrumpir sí, porque sí. venís explicando muy No. bien. Y por ahí para agregar ahí que la PCLA es la parte donde nosotros empezamos a adaptar los tejidos que Claro, estuvieron involucrados en la fase activa. sí, por eso Entonces hay como a nivel, hasta se puede sentir una incapacidad funcional. sí, pero bueno, importante esto, ¿no? Que dice André, es como donde ya empezamos con todos los síntomas. Pero, por ejemplo, uno puede registrar que a nivel psíquico ya no está pensando obsesivamente, claro, como en esta fase activa. En el cerebro lo que se va a ver, si se hiciera una tomografía axial computada, en el nivel del cerebro lo que se va a ver es que ese foco de Hammer durante la primer parte, digamos, de la reparación, de esta fase de reparación, va a haber como un edema. Por eso es normal en ese momento sentir dolor de cabeza, incluso tener visión borrosa, porque es ese foco que también eran esos anillos concéntricos, ahora el cerebro necesita repararse. Las reparaciones siempre en nuestro cuerpo se dan con inflamación, porque es la manera que tiene de llegar nuestro sistema inmunológico a los tejidos para repararlos, ¿no? Y hacer este intercambio de información. Entonces va a haber en el cerebro. Ahí sí. En eso que hablabas del cerebro, que lo que también está bueno que se sepa es que se aísla el relé involucrado.
con el edema. Ujú. Sí, sí, sí. Es como que se focaliza ahí. Ujú. Entonces, bueno, ahí va a haber un edema en general en todo el cuerpo. Ahora vamos a ver más o menos qué pasa en estas dos subdivisiones, como pueden ver ahí en el dibujito que dice PCLA y PCLB. Eh, pero bueno, a nivel de los órganos, como decíamos antes, que como vuelvo a repetir, que en fase activa teníamos el paloencéfalo y el neoencéfalo, de acuerdo a cómo fueran, hay replicación celular o ulceración. Ahora va a ser como a la inversa, durante la posconflictólisis o la fase de reparación, esos tejidos que, por ejemplo, del cerebro antiguo, del paleoencéfalo, crecieron en un momento, después, en esta fase van a empezar a reducirse por la acción de los microbios propios que tenemos en nuestro organismo, y como bien dijo André, que se empezaron a activar en la fase activa, pero no se activaron sintomatológicamente, ¿no? Ahora el cerebro les dice, bueno, ahora es el momento de comer, por ejemplo, ¿no? De este tejido que creció de más, ya no es más necesario, entonces vamos a degradarlo. Si no hay posibilidad de degradación, porque a veces pasa que no tenemos los microbios necesarios, eso se encapsula. Es como cuando vemos quistes o fibroquistes. Ujú. Eh, y en el cerebro nuevo que se ulceró, ahora va a crecer tejido para reparar eso que se perdió. Ahora después sí vamos a dar ejemplos para que esto se entienda, porque tiene un sentido muy hermoso, en realidad. Entonces, en estas fases también van a estar implicados sí que cerebro y órgano, que se van a estar recuperando. Mucho cansancio, es cuando vamos al médico por lo general porque tenemos síntomas, pero en realidad ya estamos en la solución del conflicto biológico. Es como la última fase. Si uno en general, a ver, porque no podemos decir cada persona hace lo que mejor le viene para sí misma, ¿no? Pero una vez que vamos teniendo este conocimiento, sí podemos ir viendo que cuanto menos intervenimos, más rápido como que se completa el programa. Porque una vez que se completa el programa, volvemos a este ritmo día-noche normal que tenemos siempre, ¿no? La realidad es que por lo general estamos casi siempre cursando programas, pero bueno, nuestro cuerpo está muy adaptado. Bueno, pero básicamente en esta fase de reparación tenemos una PCLA, que es una fase como más exudativa, donde vamos a tener fiebre, mocos y demás, y en el medio, cuando esto está como más profundo, cuando el edema es más grande, aparece este otro fenómeno que se llama epicrisis. Y la epicrisis es un pico hacia arriba de simpaticotonía, ¿no? De este sistema nervioso autónomo simpaticotónico, ¿no? El que nos pone ahí en lucha-huida. Va a ser un pico hacia arriba con el propósito de hacer como un rechequeo y también de drenar los edemas. El edema cerebral, que en ese momento llega como a su máxima expresión, y los edemas también que están en los órganos. En ese momento podemos tener eh, vómitos, calambres, miedo, se revive también a nivel psíquico, se revive la situación de la fase activa del DHS. Eh, entonces ahí el cuerpo está rechequeando y sacando el edema. Una vez que pasa el rechequeo, ok, está todo bien, pasamos a terminar de reparar. Y la PCLB es la fase más de regeneración de los tejidos, de cicatrización de los tejidos. Ahí también hay mucho cansancio, hay sueño, y el cuerpo poco a poco va volviendo a su ritmo normal, básicamente. En la No sé, Andrés, sí. en la epicrisis por ahí está bueno marcar que vamos desde la parte más vagotónica, desde el momento más vagotónico, tenemos como una subida, digamos, y vamos a la parte más simpaticotónica, y ahí tenemos como en la cabeza nos pasa esto
de revivir por ahí el conflicto de una forma como más cortita para chequear si eso está, y si está todo perfecto, pasamos Sí, para la PCLB. sí, los Saco calambres son, saco sí, sí, sácalo, la imagen. dale, dale. Los calambres a veces son, digamos, tiene diferentes nombres, después vamos a armar también otro glosario como el de la otra vez, porque también se le llama crisis epileptoide. Entonces, bueno, es como ir familiarizándose un poco con todos estos nombres nuevos que a veces por ahí confunden, pero sí es como que está buenísimo darnos cuenta que este programa es de principio a fin, tiene un sentido perfecto. La medicina lo leyó como algo malo, pero acá vemos, y ahora con los ejemplos tal vez cierro un poco más, vemos que todo esto tiene un sentido y el sentido es la supervivencia, o sea, porque somos seres biológicos primero que nada, ¿no? Y la especie, en, como en la parte que formamos parte de una especie, y esto tiene códigos, son códigos que son códigos genéticos y biológicos que compartimos todos. Entonces, el sustento que la especie esté, que se siga reproduciendo, que siga existiendo, está codificado en nosotros. Eh, y el programa biológico nos viene a salvar, básicamente, nos viene a dar supervivencia. Obviamente que se abren, yo entiendo que se abren muchas preguntas, pero ¿por qué la gente se muere? Bueno, ¿por qué nos sentimos tan mal? Hay respuestas para eso, tal vez no es el momento, es como ir de a poco, para ir entendiendo, pero bueno, entender que esto, que nuestro sistema nervioso vegetativo es el que va a comandar estas fases. A mí me gusta por ahí verlo como el programa biológico también, un poco lo decía el otro día, esto de que nos viene a dar como las capacidades que no tenemos en ese momento dadas, por decir, ¿no? Por ahí hay algo en lo que nos percibimos sin capacidad de resolver de la forma que cada uno en ese momento lo viva, ¿no? No sentir que soy apto para esto, o no sentirme a la altura de tal cosa, o bueno, lo que hace la biología es como, bueno, esto es un conflicto para esta persona, bueno, le voy a dar algo, le voy a aportar algo para que esta persona pueda resolverlo y ante un conflicto similar ya tenga esa capacidad, ¿no? Claro, sí, es como actualizar las aplicaciones, tal cual, ¿no? Pero siempre como eso, el celular. claro, los conflictos biológicos responden a necesidades biológicas y por eso es súper importante que carga psíquica sí hay, pero no quiere decir que la carga psíquica sea la causa. Claro. La carga psíquica es consecuencia de lo que nos va a pasar, pero no es lo que nos enferma, no es la tristeza, es una consecuencia de eso que nos pasó. Entonces, ahí es donde tal vez, por lo menos para mí, podemos empezar a dar como más crédito a que el cuerpo sabe lo que hace. Es como la vez que hablábamos de la cascarita, ¿no? El cuerpo sabe lo que hace. El resto de los animales que viven en la selva no van al médico, digamos. No quiero como banalizarlo o decir esto, es como, bueno, hay una codificación biológica que es perfecta. Yo y tengo que bueno, es un tema de estandarlo, ¿no? A la idea de la enfermedad. Contanos. Sí. Confiar es difícil. Yo tengo 3 ejemplos, pero no voy a hablar por ahí de tejidos ni nada como complejo. Los voy a dar como para que los entiendan de la forma más fácil posible. El primero que tengo es una persona que le salió un orzuelo, ¿no? Entonces esta persona yo le pregunto, no, que esto que tengo en el ojo, que me molesta, que ahora me voy a tomar no sé qué antibiótico. Entonces mi pregunta fue si él no había en ese momento como, porque me empecé a hacer la pregunta, ¿no? Digo, qué loco, ¿qué le habrá pasado a este hombre? ¿Qué hiciste? Le digo, estos días, le empecé a preguntar. Bueno, me dijo que había ido a pescar. Entonces le digo, ¿no te lastimaste, no te golpeaste el ojo? Yo preguntándole porque era un ataque a la integridad de su ojo, ¿no? Claramente. Entonces, se puso a pensar y me dice, ¿sabes qué me pasó? Dice, en un momento se levantó mucho polvo
dice, y me entró el polvo en el ojo. Entonces él empezó, dale que dale, a refregarse el ojo. Entonces como, y a mí le digo, bueno, le digo, pero no, o sea, yo en ese momento le dije, no tomes nada, primero porque ya tenía los microorganismos ahí, súper activos, ya estaba, ya se le iba a ir. Entonces le digo, y sí, pero vos de no tomar nada a ver qué pasa, bueno, y a los días lo veo, después de ese cúmulo que tenía de pus y caliente y todo lo demás, se le fue. Sí. Entonces fue súper loco que él se pudo dar cuenta que en realidad lo que el cuerpo estaba haciendo, ¿no? De este refriegue que tuvo en el ojo, lo vivió como un ataque a la integridad, porque muchas veces no es lo que pensamos nosotros, los tejidos se activan por cosas que ni siquiera a veces nos damos cuenta. Claro. Sí, acá lo que también es importante aclarar es esta parte de que, bueno, dentro de lo que son los programas biológicos, Hammer no entra o no pone ni los accidentes ni a las intoxicaciones. Entonces, a veces puede ser real que sí, que te entró algo y te lastimó el ojo y después el cuerpo entra en toda esta fase de igualmente de reparación, porque digamos, así como lo de la cascarita, no es algo, no es un DHS, pero es algo que sí le está pasando a la biología. Pero a veces puede ser, por ejemplo, algo que viste, que te impacta y que no querías ver, por ejemplo. Entonces entras en ese shock y dices, no, esto no quería ver, o puede ser eso, ay, a ver si me entra algo en el ojo, ahora que hay mucho viento. Y cuando ya salís de la situación, porque te subiste al auto, porque ya está, pues no hay más peligro, porque X, ahí el cuerpo dice, ok, listo, ya está, salimos del peligro. Bueno, esto que se puso activo para sobrevivir o para proteger el órgano, listo, no lo necesitamos más. Hay un ejemplo que a mí creo que lo leí, ¿no? Que me parece también súper claro, que es que, por ejemplo, no sé, una mamá está con su hijo pequeño en la playa y de repente él lo pierde de vista, no lo empieza a buscar, no lo encuentra. El tejido mamario corresponde a este cerebro antiguo, ¿no? Entonces, al momento que podemos ver el impacto, no encuentro a mi hijo, no hay manera, entonces el cerebro empieza a decir, bueno, lo tenemos que buscar. A nivel del órgano, ¿qué va a pasar? La glándula mamaria va a ser más tejido. ¿Para qué? Para poder dar más leche al cachorro. Es parte de la solución biológica. Entonces, una vez que pasa un rato, lo encuentran al niño con flictólisis, este momento de solución, esa fase activa se detiene y entramos en esta fase de vagotonía o post-conflictólisis, que es todo ese tejido que creció, a veces es ínfimo, es microscópico, ¿no? Ni nos vamos a enterar y a veces se va a notar, no vamos a tener un síntoma, pero a veces si es muy rápido el conflicto no vamos a tener síntomas. Pero una vez que ya está, que solucionó, encontró a su hijo, los microbios ahí van a empezar a degradar eso que creció. Y después vamos a volver al ritmo normal. ¿De acuerdo? Cuán grande sea el conflicto, cuán profundo, cuánta duración tenga, también es la afectación o no digamos, la afectación de los órganos. Claro. Más o menos profunda. Sí. Bueno. Cuenta otro ejemplo. ¿Estuvo bien mi ejemplo o no? Estuvo bien, sí, bueno, por ahí esto de solamente decir de que tal vez se le sumó como a la causa mecánica la sensación esta, porque tal vez si no se hubiese sentido como atacado. Claro, pero a lo que yo iba es que él no se dio cuenta en ese momento de qué era, él le salió el orzuelo y no tenía idea, ¿entendés? Claro. Después cuando yo le hago ver esto, le digo, pero no te pasó nada en el ojo, no te tocaste, Entonces ahí me cuenta esto, claro, ¿no? Entonces ahí para mí es como lo rico de esto, como para verlo, es que a veces ni siquiera terminamos siendo conscientes de lo que está pasando y el cuerpo repara, ¿entendés? Fue como un ataque que sintió el ojo directamente a la integridad que
porque sí, sí, aparte tenía el ojo, no sabes lo que era el orzuelo, ese claro. lo vi. Después tengo otro de una persona que estaba de viaje y, bueno, cuando vuelve del viaje en su casa, bueno, tomaban agua con tierra de diatomeas. Entonces esa persona viene de viaje, se enteran que se voló la tapa del tanque y se veían como unos bichitos en el agua. Bueno, las personas que vivían en la casa se ven con otra persona y le dicen, dice, ¿sabes que se me voló la tapa del tanque? Bla, bla, pero estoy tranquila porque yo estaba tomando el agua con tierra de diatomeas. Esta persona creyendo que la tierra de diatomeas le hacía muy bien, ¿no? Claro. Entonces la persona que llegó de viaje fue como en ese momento como, pero yo no tomé agua con tierra de diatomeas. Entonces, como que, bueno, pero no pasa nada, no sé qué, pasó el día, esta persona que no había tomado el agua con tierra de diatomeas, a la tarde empieza a sentirse mal. Todas las Claro. personas de la casa estaban bien y esta persona empezó a sentirse mal, pero mal de verdad, que termina en cama, sin ganas de comer, bueno, fue muy cortito igual el shock porque se ve que en ese momento se dio cuenta que no se iba a morir. Entonces entra en reparación, entonces nada, se acuesta, duerme, descansa, tiene como un vómito, pero lo transitó sin médico, sin nada, cualquier otro por ahí hubiese salido corriendo, ¿no? Sí, Pero sí. fue muy gracioso esto de me voy a morir y después cuando se da cuenta que no, nada, pasó 2 días, un poquito de fiebre y se recuperó. Sí, sí, es como, por eso, para mirarlo como en esto, en la bifase de lo que llamamos programa biológico. El impacto es, ay, qué asco, Claro, yo tomé bichos o claro. tomé gusanos y no me di cuenta, o sea, Y que pensé aparte que era un segundo duró, juguito. nada. Claro, pero bueno, pero ahí para ejemplificar, para que se vea, ¿no? Es el impacto. Está bien, vamos a decir, no es como de una gravedad extrema, por eso los síntomas no van a ser, Sí, no te van a llevar a sí, algo muy profundo, pero es, ay, qué terrible esto que me pasó, y ahí ya todo lo que es el estómago y demás entran en un funcionamiento especial, claro. en una fase activa, donde la persona por ahí un rato piensa, hasta que, bueno, algo en el ambiente o lo que sea hace que recupere la calma y que, bueno, ok, no pasa nada. Entonces, tal vez aparezca el vómito o una diarrea. A veces son Mm, cosas como súper simples. Yo ayer le comentaba a André, había ido empecé a ver un poco más de cerca, y había ido a la oftalmóloga. Y esto que es muy, muy común, que es el conflicto que se enciende cuando recibimos diagnósticos a veces, ¿no? Que mm, realmente es muy importante para poder empezar a darnos calma. Entonces, cuando apoyo la pera en el aparatito para que te miren los ojos, me ponen unas gotitas que me dice que tenían anestesia. Bueno, eh, yo después de eso me seco los ojos, así, y la doctora me dice, no te toques los ojos, no te toques. Y dice, porque puede haber conjuntivitis. Bueno, yo como realmente tengo integrado esto, no tengo miedo a contagiarme conjuntivitis ni nada, pero otra persona, de haberse tocado los ojos, podría haber activado claro. algún programa y activar esto, la conjuntiva del ojo, y al otro día levantarse con los ojos pegados. Nos parece una tontería, pero realmente funciona así, porque el cuerpo lee el peligro y da la solución biológica. Entonces, Ujú, siempre es en pro a nuestra integridad. La realidad, sí, bueno, a mí no me pasó nada, pero es muy común que entremos en estas cosas, porque también tenemos en esto del psiquismo que hablábamos antes, como un backup de aprendizajes en nuestra vida, en más o en menos, eh, que bueno, ahí hay una pregunta de Reina.
A ver. Dice, ¿nosotros mismos activamos los programas? Sí, o sea, somos nosotros, pero a modo inconsciente. Claro. No es voluntario. No podemos activar un programa a modo voluntario, Hay un ni a shock. través de una emoción. Sí, después más, la próxima vamos a ver que a veces tenemos recaídas sobre mismos conflictos, entonces por ahí detectar el DHS, que fue la primera vez que nos pasó, no es tan fácil porque estamos muy mapeados desde la infancia. Claro. Pero la activación, para que se entienda, es la codificación de nuestro organismo para sobrevivir. No es algo que, bueno, es culpa de nadie primero, Claro. ni es algo porque sí. No es un suceso aleatorio para nada como conocemos a las enfermedades comunes. No es, ay, bueno, sí, lo que pasa es que andaba así y entonces me enfermé. No, pasó Claro. algo y el cuerpo leyó que es necesario esa acción. Lo que pasa es Lo que, mismo, obviamente, que tener síntomas no es lindo, no nos gusta a ujú. nadie. Lo mismo cuando dicen que hay familias que tienen por ahí enfermedades que si mi mamá tuvo esto, yo lo voy a tener. No, en realidad estás teniendo la misma lectura del ambiente que tuvo tu madre. No hay Claro, sí, un, sí, o sea, sí. inconsciente, vuelvo a decir, Ujú, ¿no? Pero no es que porque mi papá tiene tal cosa, yo voy a tener lo mismo. O sí, sea, en eso hay que trabajar. Una vez que tenemos el sí, sí, conocimiento de las 5 leyes, cambia un montón. sí. Y con respecto, por ejemplo, a las migrañas, que ahí habla Ro, que somos, Ujú. compartimos migrañas, en realidad también ahí hay a veces hay muchos factores, muchas veces se dan en la fase de esta de reparación, cuando ya pasó el conflicto y nos relajamos y ahí ¡pum! Explota la cabeza, porque lo que ahí está involucrado es el hueso. Eh, También, y a veces es como una fase activa, depende si es por inervación más nerviosa, bueno, eso se puede ver de acuerdo después, alguna vez por ahí lo charlaremos, del frío, el calor que a uno le alivia, puede detectar por ahí Sí. el origen o la fase. Ujú. Pero, pero sí, por ejemplo, en el caso de las migrañas, a nivel psíquico, por ejemplo, te dejan fuera de juego. Claro. Entonces vos no podés pensar más. Por lo general hay una actividad mental muy intensa en las personas que tienen migraña, que tenemos migraña. Entonces, bueno, no es esto importante, no es no es ni una elección, no es, y no es malo activar programas, Tal no es algo cual. negativo, es como, yo sé que es muy difícil como darle la vuelta a poder empezar a mirar desde otro lugar, ¿no? A decir, uy, tengo una urticaria tremenda y decir, qué bueno, reparé un conflicto de contacto. Eh, pero poco a poco se puede y la verdad es que, por lo menos en mi experiencia y vos también, hemos reducido también el número de consultas Ujú. a los médicos, hemos reducido, qué sé yo, el uso de cuestiones externas porque también, bueno, vale decir un poco esto de que en estas fases, que por lo general son sintomáticas y son la reparación de la fase activa, ahí intervenimos muchas veces con medicación Claro. y en ese momento es donde cortamos la fase Ujú. y el programa no se completa. Entonces Lo que es pasa que en como las si se nos migrañas, corta internet. claro. Sí, sí. eh, a ver, hay cosas que se pueden llevar y también saber que, bueno, que esa intervención tal vez haga que la reparación sea más larga. Ujú. No que no va a suceder, sino que sea más larga. Depende de qué órgano y de qué medicación estemos hablando, Ujú. ¿no? Y Sí. cómo influyan en estas funciones del sistema nervioso autónomo. Pero Ujú. es como súper importante empezar a verlo y a quienes les interesan puedan volver tal vez a ver el video y estas partes donde
donde por ahí se explica un poco más técnicamente, pero sí, esto deja de ser creencia para hacer un conocimiento propio de tu propio cuerpo. Claro, claro. Y ahí es como donde se hace la diferencia también. No sé si tenés otro ejemplo, André. Podría contar el de mi niño, pero bueno, lo contaría como lo viví yo por ahí, como para que no haya confusiones, porque en realidad ayer un poco lo hablábamos con Tati, no sabemos si era un conflicto de querer contacto o de no quererlo. Mi hijo iba a la escuela con un acompañante externo que tuvimos que, mira, justo no tiene que ver con la alergia en sí, pero es algo parecido, porque lo trataron como alergia, como una alergia. Hasta cierto, el acompañante estuvo con él 1 año y medio, más o menos, una cosa así. Bueno, por temas en la escuela me piden que lo cambie, el acompañante. Entonces, bueno, ese año fue un año igual muy conflictivo para nosotros como familia también, activé un montón de cosas, pero este programa que se activó para mí fue como un antes y un después. Eso fue un viernes, va el último día con la acompañante, nosotros cometemos un error que es no avisarle que iba a ir un acompañante nuevo el lunes. Él va a la escuela, se encuentra con otro acompañante. Con el acompañante estuvo todo bien. Él a la tarde, cuando llega a mi casa, que asumo que ese fue su conflictolisis, no estar más en la escuela con esa persona, no quiere decir que esa persona haya sido buena o mala, porque no sabemos, claro. no sabemos si el conflicto era separarse. Yo calculo que el conflicto real fue que no estaba la persona en la que él confiaba, y ahora voy a explicar por qué. Él empieza con una reacción como alérgica, con manchas en la piel, entonces lo llevamos al médico, o vino la emergencia a casa, no me acuerdo, pero sé que después lo llevamos, le dan unos antihistamínicos, en vez de mejorar empeoraba, al otro día lo mismo. En ese momento yo no tenía tanto conocimiento de esto, y aparte no es lo mismo trabajarlo en mí que en mi niño. Claro. Lo llevamos al médico, en el médico le dan una inyección de un corticoide y algo más, y él empieza con una fiebre. Yo me asusto mucho porque en el momento que él empieza con fiebre lo empiezo a ver como que se empezó como a hinchar. Entonces hablo con una persona que tenía conocimiento de 5 leyes en ese momento, que era Emanuel Ujalca, que era con el que yo estaba también trabajando otras cuestiones. Le cuento la situación y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de ese niño para que tenga una reacción? Tiene que haber algo referido al contacto. Y yo no podía pensar. Y en ese momento, hablando con mi marido, me acuerdo del cambio de acompañante. Y dije, claro, le digo, le cambiamos el acompañante. Entonces en ese momento me dice, ¿tenés posibilidad de que el acompañante lo pueda ver y darle seguridad de que él va a estar, de que ella va a estar si él lo necesita? Sí. Y sí, le digo, pero esto todo quiero que lo entiendan, que esto fue más lo que se trabajó por fuera, porque en realidad él con la edad que tenía no nos podía contar qué era lo que le estaba pasando, estaba viviendo el síntoma. Entonces lo llevamos hablo con esta chica y le pregunto. Entonces me dice, sí, no hay problema, lo llevo. Él la vio, le dio un abrazo y ella le dijo, si vos necesitas que yo vuelva, voy a estar ahí. Y cuando volvimos a casa, nosotros con Diego lo mismo, como abrazándolo, piel con piel, diciéndole que si necesitaba algo íbamos a estar ahí para él, y se le fue todo. Todo. Sí, sí. No le quedó una marca, y para nosotros eso fue como el principio de creer, digamos, ¿no? Claro, por decirlo de alguna forma, porque fue muy entender. evidente, porque fue aparte de creer que se iba a morir, porque le empezaron a inyectar cosas y no encontrábamos la causa de por qué no le bajaban, por qué no se le iba esa reacción. Y en 3 días o 2 días fue cuando, después que se vio con la chica, o sea, para mí ahí, para él fue como ya hacer la cicatrización, digamos. Para mí eso fue como la PCL, él ya estaba en reparación, pero fue súper loco. Muy, muy claro. Y con esto de las alergias, o sea, sí, son propias de nuestro cuerpo, porque, ¿qué pasa? En las alergias te dicen, bueno, hay agentes externos que entran en tu cuerpo y tu cuerpo hace como una hiperreacción a esos agentes, entonces te catalogan de alérgico a X. La realidad
es que siempre en las alergias hubo un suceso muy fuerte. ¿Y qué hizo nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro en ese momento? Es registrar todos los datos del ambiente como potenciales peligros para que la próxima vez que estemos en una situación parecida, el cuerpo accione, ¿no? Entonces, si había, no sé, una pelea súper horrible, no sé, mientras estabas comiendo con tu familia, de repente, no sé, pasó algo feo mientras te comías, algo que vos no esperabas, te impacta. Vos podés ser alérgico a un montón de cuestiones de alimentación, por ejemplo, porque el cerebro va a captar esas señales como peligro. Entonces, cada vez que vos estés enfrente de eso, el cerebro va a decir, ah, esto es peligroso. Y Lo vas a bueno tener es una que puede, reacción para no. claro, el cerebro puede como en un punto entender que ya no hay peligro, reprogramarse y volver a estar en contacto con esa sustancia o esa, esa partícula, digamos, que es lo que supuestamente nos hace alérgicos, y superarlo. Y ya hay muchos casos de cosas muy, muy bonitas que realmente personas que eran alérgicas de toda su vida y de repente no más, porque Sí, ya se dieron cuenta aparte, de que no hay peligro ahí. claro, y ese sensar que hace el cuerpo puede ser un olor, puede ser una comida, puede ser el polen, puede ser, hay un montón de cosas, porque no nos damos cuenta, pero el cuerpo sensa en una habitación todo, 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 Sí, todo. sí, No tenemos registro nosotros de eso. Y eso algo para decir también de esto del ejemplo que estaba dando de mi hijo, ¿no? Eh, que un poco lo que a veces los papás no nos damos cuenta y pasamos por alto. A mí lo que me enseñó este conflicto particular fue esto de no dejar pasar, bueno, no, pero no le pasó nada, bueno, ya está, o bueno, listo, esto ya pasó, ¿no? Como empezar a tomar un poco más de conciencia que por ahí para los nenes no es ya está. Digo, para los nenes como para los como para adultos también, nosotros, claro. porque me pasa también, por ahí con mis hijos más grandes, yo siempre, bueno, ya está, ya está, ya está, y por ahí hoy me doy cuenta que por ahí mi hija, no sé, tiene miedo a algo que se podría haber reprevenido si yo no le hubiese dicho ya está, y hubiese, bueno, mirá, podemos, ¿no? Sí, Como me parece que mi hija o mi acompañar, hijo, sí, sí, acompañar esos acompañar procesos y el no programa, minimizar, sí, que de claro, eso sí, sí, habla Hammer, sí, no minimizar lo que para una persona puede ser conflictivo. claro, Si yo minimizo sí, sí, eso, es que el hecho de sentirse acompañado ante un síntoma o entender que lo que te pasa no va a ser, no se va a empeorar, no va a ser más grave, uh-huh, eso reduce también toda la masa tal cual. conflictual, porque eh, entendamos que eso, que como esta interpretación es básicamente es inconsciente, pero bueno, también uno le puede meter carga, Claro. ¿no? Puede seguir sumándole como cuestiones o puede Ujú, aquietarse y saber que eso va a pasar. Por ejemplo, bueno, una cuestión de cuando tenemos miedo y la función de ulcerarse los bronquios para tener ujú, más aire, por ejemplo, en una fase activa, para que lo podamos ver también en esto de la bifase, en esta ujú. fase activa una ulceración de los bronquios para poder salir corriendo con más aire, por ejemplo. Bueno, después lo vamos a ver con un bronquio que se va a estar reparando con moco, con fiebre, con tos, con flema, pero Ujú, tenía sentido en ese momento que se ulcere, porque claro, necesitaba, por ejemplo, más paso de aire rápido, ujú, porque había un peligro. Entonces, tal cual. empezar a comprender de a poquito, obviamente que esto es súper profundo, tiene muchas capas de profundidad, pero empezar a entenderlo es, eh, es un alivio enorme. Sí, tal cual, tal cual. Sí, nosotros incluso con mi hijo después lo que hicimos fue hablar con él y decirle que bueno, que este acompañante iba a seguir el acompañante este nuevo que estaba. Claro, Eh, y estuvo todo bien después, claro. pero fue súper loco. Para mí fue un antes y un después ese evento porque fue desesperante para nosotros también.
Yo me acuerdo que ese fin de semana después estuve como más tirada, como más vagotónica, cuando vi que él estaba bien, Claro. pero Sí, 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 porque vos también claro, activaste por tu lado. sí, Eh, Justo diciendo esto se me venía que, bueno, que los conflictos, más allá de las situaciones, como vos decías, que puede haber en el ambiente, los conflictos nos corresponden como a cada uno, a claro, cada ser humano, ¿no? No es que el conflicto de la mamá se lo va a pasar al hijo. Sí, es no, cierto que los niveles de interpretación a veces los compartimos en la familia. mm, sí, Eh, tal cual. pero bueno, básicamente, en esta segunda ley, como para hacer así un pequeño resumen, es que tiene dos fases, los programas biológicos tienen dos fases, que se inician con el VHS a estos tres niveles, que en esa primera fase, que se llama fase activa o fase simpaticotónica, el sistema nervioso autónomo va a poner como todo en marcha para que podamos sobrevivir, y una vez que todo se tranquilizó, que sobrevivimos, que hay una solución a ese problema, vamos a entrar en la reparación de todo eso que se trabajó intensamente. Y es la parte que por lo general es con más síntomas, cuando no sé, decimos que estamos resfriados, engripados, cuando tenemos por ahí los estornudos de la alergia, los vómitos, bueno, pero toda esta parte es como donde el cuerpo se está reparando. Por eso es la parte donde más hay que abrazar, digamos, hacer el autoabrazo. Sí, En ese sentido. ahí Reina dice que mi papá tenga diabetes, por ejemplo, no quiere decir que yo la vaya a tener hereditaria, es claro, ¿no? No tenés No, por no, qué, digamos, en la medicina germánica no se habla de enfermedades hereditarias, eh, sino que a veces hacemos las mismas adaptaciones por esta cuestión de compartir, digamos, psiquismo, así como se comparten como culturalmente esto que hablábamos el capítulo anterior cuando hablábamos de la psiquis, que no es solamente tu psiquismo, sino es el de tu familia, es el de tu sistema, el de la economía, el momento histórico, eh, la sociedad en la que vivas. Entonces, y cómo a responde, veces hacemos, claro, a veces hacemos como estas respuestas similares a nuestra familia adaptativas porque tenemos esa lectura desde la infancia, ¿no? Pero que no es una lectura interpretativa mental, que claro, siempre se entienda eso, ¿no? Es inconscientemente como no había libros en la estantería, se fueron poniendo libros y claro, bueno, se toma el que hay para la respuesta, pero no se habla de enfermedades hereditarias. Eh, y es muy interesante porque ahí también nos saca un peso de que no te tiene por qué pasar. sí, tal cual, tal cual. Sí, a mí me gusta también verlo esto de la PCL como que el cuerpo necesita recuperar todo lo que te prestó para esa fase activa, ¿no? Cuando vos intentás resolver y estás alerta y en la búsqueda de que esto se tiene que terminar, el cuerpo te presta como una energía extra, que también ahí para mí entra el tema de las emociones, ¿no? Todas estas emociones que se van dando después del DHS tienen que ver con esto, con Sí, movernos, se sí, mueven un montón de cosas internas que el cuerpo te va prestando, y cuando entraste en conflictolisis te dice, bueno, hasta acá, ahora necesito descanso y recuperar eso que te presté antes, como el claro, banco, sí, devolveme sí, el sí, préstamo que te di, ¿no? Una cosa así. claro, Está tal bueno. cual. Y ahí Rod decía, claro, esto de que, por ejemplo, uno vio a sus padres tener migrañas, en mi caso también, por ejemplo, ¿no? Papá y mamá con migrañas, pero mi hermana no, y creció en la misma familia. Claro. Entonces, ¿qué tomamos inconscientemente, ¿no? Como por eso, ese backup que tenemos, ¿no? Para responder en la vida, Ujú. pero que es inconsciente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada, estos diagnósticos así que, como dices, ¿no? Bueno, vos vas al médico y que de nuevo voy a poner esto, el shock de
diagnósticos, se le dice también, ¿no? Que uno va al médico y te dan diagnósticos fatales a veces, donde la cabeza ahí es donde por ahí más podemos ver cómo se activa, hay una fase activa. Te dan un diagnóstico y la cabeza dice, tuc, 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 ¿qué pasará? ¿Me van a tener que operar? ¿Me voy a morir? ¿No? Empezamos como, ahí se ve claramente. Y por lo general, ese shock hace que se encienda otro programa, además del que ya está encendido, ¿no? Que es el del diagnóstico. No, aparte, si ya tenés como esta mirada de, bueno, mi papá tuvo tal cosa, entonces ahora ustedes, no sé, yo puedo llegar a tener tal cosa, es como que también pasar por tu cabeza todo lo que esa persona vivió en ese momento, es como todo eso me va a pasar, es un montón. Sí. A nosotros me acuerdo cuando mi papá tuvo una ACV y me acuerdo que era ¿cómo se llama esto? Un aneurisma que ellos nos decían que era adquirido, ¿no? Pero a pesar de que haya sido adquirido, nos mandaron a hacer a todos tomografías de la cabeza y resonancia para ver si teníamos nosotros también, porque podíamos llegar a tener. Me acuerdo que yo me lo hice, en ese momento no conocía nada de todo esto, pero me lo hice como para saber si había algo. Pero ya nos decían, no, y de acá a unos años igual se tienen que controlar, porque capaz que tengan, ¿viste? Pero, y esas cosas cuando vos viste que tu papá murió y todo lo que le pasó y qué sé yo, te genera como una cosa, ¿viste? Eso sí, bueno, es muy común, incluso, bueno, nosotras las mujeres que se buscan los antecedentes de cáncer mamario, de cáncer de útero, entonces ahí ya por lo general tenemos metido que cuando vamos al ginecólogo hay que buscar algo porque puede haber algo malo. A ver, nosotras no vamos a decir a nadie que no vaya al médico ni nada de eso, cada uno que haga lo que quiera, pero sí saber que el componente hereditario no es el que va a determinar qué programa actives. El programa que se va a activar es el que vos vas a necesitar para sobrevivir. Entonces, sí, por ejemplo, el autoconocimiento te va a ayudar a aliviar. Sí, aparte también tener ese registro, una vez que vos vas y recibís la información de qué tejido está cursando un programa y podés revisarlo y ver en qué fase estás, quizás ya estás en fase de reparación y estás tranqui. Y si estás en fase activa, bueno, tener conciencia de que, bueno, va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar esto y listo, ¿no? Y bueno, y si se necesita una intervención X porque, no sé, hay una obstrucción o algo que realmente necesita como algo más mecánico de la medicina, bueno, ahí se tratará de una manera distinta, pero llevar tranquilidad. Claro, como que el remedio es el conocimiento en un punto, ¿no? Porque ni siquiera la medicina germánica no es lo que yo le puedo decir a alguien o André le puede decir a alguien que está pasando y decirle, ay, bueno, no, es como entenderlo en tu propio cuerpo. Por eso es una medicina que empodera completamente, porque ahora la decisión y la investigación queda en tus manos, ¿no? Y para poder dar la calma necesaria para que ese programa se complete, ¿no? Porque a veces hay programas que son más intensos y que es más difícil que se completen, o tenemos recaídas, también es algo como súper normal, que eso lo vamos a ver, muchas veces estamos cursando, en realidad tenemos varios programas activos que se van como intercalando entre sí, pero estamos vivos, no pasa nada. Ahí dice, claro que cuando los médicos preguntan sobre el historial familiar, uno ya sí, tal cual, te haces la cabeza full. Así que bueno, creo que es lo que me pasa, dice. Estoy leyendo los ahí está. Bueno, espero que se haya entendido. Igual, los que no vieron los videos anteriores, ahora que Tati los subió a YouTube, pueden ir ahí a chusmear, que arrancamos bien de cero, desde la primera ley, y pueden hacer preguntas. Y ahí se contestarán. Si hay algo que no se entiende, porque también a veces nosotras tenemos tantas cosas en la cabeza que a veces se nos... La idea es como desgranar bien, yo un poco lo que le decía a Andrés cuando yo empecé a estudiar medicina germánica, que empecé leyendo los testamentos de Hammer, a pesar de que tenía algo de conocimiento de anatomía y de fisiología,
como que no había mucho término que yo no entendía, entonces tener un ordenamiento en la información, por lo menos a mí me hubiese gustado que me lo expliquen así, después fui haciendo cursos y demás y entendiendo, pero sí está bueno como entender qué parte de la fisiología nos va acompañando en esto, que no hay algo aleatorio, que por eso, nada de lo que nos pasa es porque sí, todo tiene su sentido en este nivel biológico, ¿no? Así que bueno, gracias a los que estuvieron y a los que estarán en el futuro mirando este video. Y bueno, nada, lo hacemos con cariño y amor. ¿Y después qué seguimos ahora? La próxima es la tercera ley. Es la tercera ley, pero bueno, un poco a mí me gustaría que por ahí entremos a cómo son las curvas de tal vez. Ok. Para ver que también, porque esto es como un esquema perfectito de lo que sucede cuando un programa se enciende y termina, pero a veces recaemos, volvemos para atrás, y entonces poder por ahí ver estas diferentes curvas y algún concepto más. En general, esto que vemos acá se da más en los animales que en nosotros. Bueno, los animales son más... Somos animales. Sí, pero animales en el sentido de, vos me entendés, sí, o sea, un que perro, no tienen un gato, tienen otra forma de, claro, tienen otra forma de resolver. Por lo general se da más en ellos, pero nosotros tenemos otras curvas hermosas. Sí, lo que quiere decir no es que nosotros no pasa, incluso cuando tenemos el conocimiento es más fácil que tengamos este trayecto de fase activa y reparar, ¿no? Lo que pasa es que, como decíamos, también mucho de este mapeo que tenemos, esto muchas veces sucede en la infancia, entonces a veces son los primeros botoncitos que se tocan los que determinan cómo respondemos a determinadas cosas del ambiente, como en las alergias, ¿no? Por ahí pasó cuando tenías 2, 3 años y es difícil acordarte. Claro, sí. Pero bueno, nada, es perfecto, así como es también. Es difícil de entender, pero es perfecto. Pero se puede. Bueno. Bueno, les Andrés, mandamos un beso a todos, gracias por estar. Sí, gracias y nos vemos en breve. Dale. Chau. Chau.